Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a René Martínez Pineda. Él es un sociólogo y politólogo salvadoreño, conocedor amplio de la realidad actual del país, que es bastante compleja. ¿Qué tal, René? Muy bien, muchas gracias Juan José por la invitación. Acá con estos calores ya propios de la Semana Santa. Sí. Y vemos que se está calentando el ambiente también en el continente a raíz de las últimas discusiones políticas que se están dando, ¿no? Pero Sí. bien, en todo lo que cabe, muy bien, Juan José. Bueno, que me alegro. Queríamos conversar a raíz de un hecho que se dio ayer o hace pocas horas. Se dio una crítica de parte del presidente colombiano Gustavo Petro al presidente Bukele. Lo criticaba diciendo que la cárcel grande que se ha construido para los pandilleros criminales de este país era un campo de concentración y que en lugar de eso él allá en Colombia había construido universidades. Más o menos, aunque no sea específicamente del caso, pero me gustaría que me dieras tu opinión sobre este fenómeno que está despertando Nayib Bukele a nivel internacional, sobre todo en América Latina. Sí, mira, por méritos propios, el presidente Nayib Bukele se está convirtiendo en una referencia a nivel de la región continental, ¿no? Hemos visto cómo algunos presidentes de Sudamérica, Boric, por ejemplo, y hoy Petro, hacen referencia o hacen una crítica al accionar o a la metodología que está utilizando el presidente Bukele, pero en última instancia lo hacen porque ganan notoriedad con eso, ¿sí? Digo, no estaba en boca de nadie el nombre de Petro hasta antes de que saliera diciendo eso, ¿no? Por un lado. Por el otro, me parece que el hecho de que se esté tomando como referencia al presidente de El Salvador y a la realidad salvadoreña, eso indica que de alguna forma estamos ganando, o el país está ganando relevancia, ¿verdad? Y hoy con la discusión de un tema que en el caso de Petro está muy, muy mal planteado, ¿no? Él, por ejemplo, hace un símil de la cárcel del Secot con el campo de concentración, y ese, además de ser un símil mal logrado, es un insulto pues a todas las víctimas del holocausto de mediados del siglo pasado, ¿no? Es un insulto, o sea, no se puede comparar eso. En segundo lugar, él afirma que ha construido universidades, pero si nosotros revisamos todo lo que ha hecho el presidente Petro, el presidente colombiano hasta el momento, ahí no hay ninguna construcción de universidades. Eso por un lado, Juan José. Por el otro, nosotros estamos claros, al menos en sociología, estamos claros de que tú debes resolver primero, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de la magnitud del cual teníamos nosotros, que era la delincuencia, tú tienes que resolver primero el problema para después resolver las causas del problema. Términos líricos, si querés, un poco pensando en los 100 años de soledad de García Márquez, en términos líricos, creo yo que Petro fue a conocer por primera vez el hielo, cuando hace esta aseveración en contra, y lo risible pues de esa afirmación que sale haciendo ayer Petro es que hoy en Colombia se ha suscitado un hecho de violencia social y él está llamando, él precisamente ha dicho que va a usar al ejército, a la policía para tratar de controlar ese hecho. Entonces ahí está un poco contradiciendo.
Ya. No es raro en él, Juan José, porque este Petro es el que dijo que había que nacionalizar la coca para que dejara de ser un ilícito. No Ya. es raro en Petro, parece ser un político de izquierda, entre comillas, bastante retrasado, creo yo, en texto y contexto. Él fue el que dijo que se podía resolver el número de crímenes si muchos de los crímenes ya no se catalogaban como tales. Que es algo así como decir, los ladrones van a dejar de existir cuando robar no sea un delito. De la realidad colombiana, que todos sabemos que es un país altamente violento. Es más, tiene más de medio siglo de estar en guerra, pues. Y una cosa que sí causa mucho la tensión, por ejemplo, la manera en que hoy están dialogando con la guerrilla de la FARC. No, de la FARC sí. con dos facciones de la FARC, sino que con la otra que se llama LP. Era el movimiento, no me acuerdo cómo, pero sí. Sí, de liberación, que era pro-guevarista supuestamente, pero también están negociando ahí mismo con las autodefensas de ultraderecha y con el narcotráfico. Hay pandillas, hay grupos del narcotráfico que están metidos en esa negociación. Sí. No entiendo yo de ese menjurje. Tal vez, como dicen los colombianos, es un sancocho. Sancocho, le dicen ellos a una sopa que está revuelta con un montón de cosas. No veo qué salida va a tener eso. Mira, ¿es un sancocho o es un macondo al revés, va? Lo que sucede ahí, o sea, si nosotros quisiéramos poner ejemplo de estado delincuencial, creo que tendríamos que hacer referencia a Colombia en primer lugar y a El Salvador después, ¿no? Hay una serie de negociaciones, evidentemente no se está entrando o ninguno de los presidentes anteriores pues ha entrado a resolver el problema o las causas del problema que ha mantenido a Colombia con un estado prácticamente en una permanente guerra social. O sea, recordémonos la década de los 80, donde Colombia era el país más peligroso del mundo. Recordemos que ha tenido tasas de homicidio de 3 dígitos. Petro sale diciendo que se bajó la tasa de homicidio, pero hace referencia creo que a Bogotá. Pero te está hablando de reducir, hay una reducción de la tasa de homicidio, pero en un lapso de 30 años. Pero en todo caso, Colombia sigue siendo un país violento. Y creo yo que, no creo que sea envidia. Yo creo que al final la resonancia que tiene el presidente Bukele en algunos países de Sudamérica incomoda, por supuesto, a estos presidentes porque no cuentan con un liderazgo similar, ¿no? En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas: cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo.
o cuál es el ingrediente que llama la atención de Bukele, no solamente en América Latina, sino que prácticamente en todo el mundo? Mira, yo he definido al presidente, desde la sociología política, he definido al presidente Nayib Bukele como una singularidad sociológica, ¿no? Es decir, hay un momento en el cual ciertos personajes que tienen liderazgo carismático y luego liderazgo burocrático a la vez, ¿sí? Se convierten en una referencia porque empiezan a encarnar, o sea, se encarna la coyuntura en una persona, ¿no? Ese es el caso de Nayib Bukele, ¿verdad? Que tiene un liderazgo carismático producto de su discurso, producto de incluso de su edad, Juan José, producto de la forma en cómo se ha relacionado con los distintos sectores y producto también, y esto no hay que olvidarlo, del trabajo que él hizo primero en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, segundo en la alcaldía de San Salvador y tercero ya como al frente del Ejecutivo, ¿no? O sea, no hay que medir digamos, el liderazgo político del presidente Bukele, no hay que medirlo en función de los últimos años o en los años en que él ha estado como presidente de la República, sino que hay que remontarse más atrás, ¿no? Entonces estamos hablando de una singularidad sociológica, estamos hablando de un discurso fresco, de una forma de abordaje, yo diría que en una forma de comprensión del Estado y del país de manera diferente. Obviamente aquí estamos hablando de un grupo gobernante que está llevando a cabo en El Salvador lo que nosotros, cuando éramos parte del FMLN de la guerra, creíamos que así iba a ser, ¿no? Que era la revolución democrática. O sea, este nuevo grupo gobernante es la que está impulsando esa revolución democrática. Es la que está tratando de frenar los principales problemas del país para después entrarle a los problemas originarios, ¿no? En ese sentido, René, me gustaría que me hablara del resultado, por ejemplo, que es el más visible, pero sin duda hay otros resultados en la gestión Bukele, pero hay uno principal que es el de seguridad pública. ¿Cómo estábamos y cómo llega él y cómo está ahora el país? Sí. Ese es un hecho histórico. Bueno, la violencia en El Salvador no es, si bien se vio recrudecida durante los últimos 40 años, si sumamos los años de la guerra civil, pero la violencia en El Salvador ha sido uno de los gendarmes de la gobernabilidad en este país, ¿no? Bueno, en 1854 en El Salvador se decreta la pena de muerte porque la delincuencia era insoportable, ¿no? 1854, desde mediados del siglo XIX, ¿no? Bueno, recién esa pena de muerte creo que tuvo como su última víctima ahí por el año 70, ¿no? Cuando fusilaron no me recuerdo ni cómo se llama, pero fue lo último. Es decir, veníamos de una situación de violencia social que se vio recrudecida después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y que ha sido tan cruenta que ha generado, según datos un poco benévolos, más de 100,000 muertos, pues. Incluso más muertos que los que tuvo la guerra civil. Estamos hablando de miles 120,000 muertos, imagínate, miles de millones de dólares, más los desaparecidos. A eso sumarle los miles de millones de dólares pagados en concepto de extorsión o en concepto del pago a las agencias privadas de seguridad. Súmale a eso todas las rentas de los pequeños emprendedores en los pueblos. Súmale a eso la expropiación de las casas, la expropiación prácticamente de la comunidad que estos grupos llevaron a cabo. Y entonces estábamos definitivamente frente a un problema de magnitudes dilúvicas, pues. Si revisamos las encuestas de los últimos 25 años, vamos a ver que la gente cuando se le preguntaba cuál es su principal problema, siempre decía la delincuencia. Y sin embargo, nadie, ningún presidente anterior le quiso entrar a esto. Bueno, nosotros aprendimos a vivir con la delincuencia, muchos aprendieron a vivir también de la delincuencia y casi que nos llegan a convencer de que no había forma de resolver este problema, ¿no?
Pero no solo cuando el presidente Bukele asume el poder en 2019, que inicia el Plan Control Territorial, creo yo que es la apuesta más estratégica de su gestión. Y después con digamos, el decreto de régimen de excepción, nosotros empezamos a ver que sí se podía resolver el problema. Había que tener voluntad política por un lado y había que tener valor de hacerlo por el otro, pero también debía contarse con un liderazgo casi incuestionable para que eso funcionara. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Hay gente que cree o que considera que la delincuencia ya está quebrada, pues está diezmada, pero ¿está vencida totalmente esta situación delincuencial en El Salvador? Yo diría que está diezmada, muy diezmada. Ahora, no está vencida del todo porque resolviendo el problema actual de cómo se expresa la delincuencia, hay que entrarle a las causas, ¿no? O sea, si bien es cierto, se va a sacar de circulación a todos los miles de pandilleros y delincuentes que había hasta el momento, ¿verdad? Eso es resolver el problema, pero si no resolvemos las causas, podría resurgir posteriormente, ¿no? El plan control territorial debe seguir, debe realmente no dejarse ningún vestigio de los delincuentes, porque la pobreza o la misma situación histórica que hemos vivido podría, si no se continúa con esto, podría empezar a generar un resurgimiento de esto, ¿no? Pero yo creo que el presidente está claro de esa cuestión, está claro, y bueno, cierra el círculo del plan control territorial y el régimen de excepción, el círculo lo cierra con el SECOT y el encarcelamiento de los pandilleros, ¿verdad? Ya. Ahora, la oposición política que había venido cuestionando duramente el régimen de excepción, hoy está diciendo que sí ha sido positivo, que ha resuelto, pero esa es una verdad a medias de parte de ellos, porque en realidad lo que quieren tomar ahora como caballito de batalla es decir, mire, si ya se resolvió el problema de la delincuencia, quita el régimen de excepción. Por ahí se quieren ir tirando, ¿no? Pero no, obviamente todavía hay reductos pandilleriles en muchas comunidades, pero están diezmados, pues, o sea, capacidad de respuesta orgánica no tienen. Ahora, René, cuando vos hablas de resolver las causas que generaron ese pandillerismo, es las maras y estas extorsiones y estos crímenes tan violentos que cometieron esta gente, muchos de los cuales comenzaron jóvenes y ahora ya están viejos. Sí. ¿Cuáles son las causas principales a resolver para que eso no se vuelva a generar? Mira, la causa originaria de todo esto está en la desigualdad social. Ese es el punto, ¿no? Esa desigualdad social que incluye aspectos tan fundamentales como la distribución de la riqueza y del ingreso. Significa entonces que tú tienes que resolver o ir resolviendo el problema de la desigualdad social, generando más empleo, generando mejores salarios, generando espacios deportivos, culturales, artísticos, mejorando sensiblemente la inversión en salud pública, hacer del sistema educativo salvadoreño o hacer de lo público en general más bien algo igual o mejor que lo privado, ¿verdad? Propiciar formas de reproducir
la economía que no estén fincadas en lo que anteriormente estaban, ¿no? Es decir, a nosotros nos querían convertir y a nuestros jóvenes querían convertirlos en simples maquileros, ¿verdad? Por eso que lo que se promovía más eran las maquilas y sobre todo las de tipo textil. Quiere decir entonces que hay que entrar en una profunda revolución cultural y educativa que nos vaya abriendo los espacios para que nuestros jóvenes se desarrollen en las distintas ciencias, en la tecnología, en la técnica, ¿verdad? Que seamos un referente cultural, ¿Vos ¿verdad? crees que los actuales gobernantes, incluso el presidente Bukele, esa sería su apuesta? Yo creo que sí. Por lo que he leído yo de él, sobre todo con su comunicación en Twitter, por lo que he visto también de las obras que se han impulsado, yo creo que él está apostando mucho a la cuestión cultural. Ahora, como sociólogo te digo, el poder cultural antecede o es la premisa siempre del poder político. ¿Sí? Si el presidente, a lo mejor no en esas palabras, no, ni bajo esa concepción, pero parece que lo tiene claro también. Y entonces tú tienes que apostarle a conquistar el poder cultural y eso lo haces con la gobernabilidad desde el territorio, lo haces también con el fomento de la identidad sociocultural, ¿verdad? Lo haces con los aspectos que te permitan potenciar todas las ramas que tienen que ver con la cultura en El Salvador. Es decir, toda una recuperación, bueno, la recuperación misma de nuestra historia, ¿verdad? Que pasa solo por mencionarte un caso, no pasa por la recuperación de nuestros centros históricos, pero no solo para que la gente los vaya a ver, ¿no? Sino que para que la gente también al verlos sea capaz de ir conociendo en profundidad su historia, ¿no? ¿Sí? Y eso nos va a, o sea, ir en camino de construir ese poder cultural para que nosotros lleguemos a ser lo que decía Roque, que era ser un país serio, ¿no? Bien perfumado, bien talqueado, ¿no? Un lindo y serio país. Un lindo y serio país, ¿verdad? Eso ese es el punto. Yo creo que el presidente Bukele, creo que está claro de eso, ¿no? Ya, ¿sí? Ahora decime, falta ya quizás menos de un año para las próximas elecciones. En la oposición todavía no se le ve cara, no se le ve configuración de los candidatos. Sin embargo, al parecer todo indica que el presidente Bukele va a renunciar para convertirse en candidato de Nuevas Ideas. Pero ¿contra quién va a pelear en el campo electoral Nayib Bukele? En términos electorales, a nivel de la presidencia, la suerte ya está echada, ¿sí? Ahora, la oposición no tiene en este momento ninguna cara visible como contendiente, ni la tendrá. Aunque encontraran a alguien, no hay en este momento ningún personaje de la vida política o social que pueda competirle a Nayib Bukele. Pues eso. Por eso este año, en términos presidenciales, no es el preelectoral, ¿va? A lo sumo va a ser un año, si querés, de discusión política o ideológica. Vamos a ver cómo la oposición arrecia, digamos, el cuestionamiento al régimen de excepción, pero voy agarrando como referente el decir que ya se resolvió la delincuencia y que por lo tanto hay que quitar el régimen de excepción. Seguramente van a continuar tratando de tener algún su mártir en alguna marcha, entonces eso los podría llevar a provocaciones durante todo este año. Pero incluso los personajes que hoy nosotros vemos en la palestra política, que supuestamente podrían ser los candidatos, ese es un chiste de mal gusto. Que vos veas a Ronald Umaña o a Fortín Magaña o a el Chino Flores, esos son chistes de mal gusto realmente, no hay forma de competirle. Creo yo que la oposición va a tratar de hacer algo, para ver si logra que el presidente ya en su segunda elección no cuente con una asamblea legislativa que tenga mayoría absoluta de Nuevas Ideas. Por ahí podría tal vez apostarle en algo, pero
electoralmente la suerte está echada. ¿Vos crees que la ola esta bukeliana, si le podemos llamar, esta ola va a ser igual de fuerte, igual de consolidada en el próximo periodo, o cómo? Yo creería que sí, fíjate. Bueno, esperaría que sí, ¿va? Una bola bukeliana que sea capaz de irse reinventando a sí mismo, una ola bukeliana, para usar tus términos, cuando no esté Bukele, que ese va a ser el otro punto. Entonces por eso necesitas construir el poder cultural que sea la premisa de sostenimiento del poder político. Esperaría yo que se continúe, pues, o sea, realmente todos nosotros queremos ver un país distinto, queremos vernos en condiciones diferentes, y queremos sobre todo como país, y esto ya lo estoy pensando como sociólogo, que los cambios positivos que podamos impulsar en nuestro país también sean replicados al menos en la región centroamericana, porque eso nos permitiría estar un poco más cerca, aunque no necesariamente en los términos originales, de lo que es la integración centroamericana y empezar a negociar como una patria grande, ¿verdad? Ya tratados de libre comercio y lo que vos querrás. Pero yo creo que la presión de la población de tanto de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica inclusive, va a ser fuerte si nosotros vamos dando la pauta de cómo se pueden resolver los problemas y cómo puedes ir dando la imagen de un país distinto en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque realmente el tiempo que tiene Nayib es poco, ¿verdad? En comparación con cómo encontró el país, porque ese es el punto. ¿Cuáles fueron las condiciones heredadas a partir de las cuales el presidente Bukele ha trabajado? Y que incluso a pesar de esas condiciones heredadas de corrupción, impunidad, delincuencia, y recordando que prácticamente año y medio la oposición política todavía tenía el control del legislativo y el judicial, recordemos que Nayib estuvo casi año y medio, pero quien estaba gobernando era la Sala de lo Constitucional, vetándole todas las iniciativas que él tenía. A pesar de todo eso, Juan José, se ha logrado imponer y su imagen no ha sido deteriorada, y lejos de eso se ha mejorado, inclusive a nivel planetario. Correcto, correcto, René. Te quiero dar las gracias por tu apreciación muy válida y muy acertada, tomando en cuenta, confrontándola con la realidad que estamos viviendo. Te doy las gracias y espero tenerte en una próxima ocasión. Siempre a la orden, Juan José, y el agradecido soy yo, por supuesto. Muchas gracias, ¿no? Bueno. Saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable. Bye. Cuídate.